Bienvenida a Yo Creo. Yo soy Eufrasia y este es un espacio íntimo donde te comparto mi camino, mis procesos y todo lo que voy entendiendo mientras creo, junto al universo, la vida que deseo. Gracias por estar aquí. Si llegaste a este podcast, probablemente no es casualidad. Y no porque yo crea que todo es mágico o crea en las coincidencias o las sincronicidades, aunque algo de cierto hay, sino porque estoy bastante segura de que algo en ti ya se estaba empezando a hacer ciertas preguntas. Quiero empezar este podcast hablando de algo muy importante para mí. Quiero hablarte de quién era yo antes. Y cuando digo antes me refiero a mucho, mucho antes de mis redes sociales públicas, antes del tarot, antes de la espiritualidad, antes de la manifestación y de entrar a todo este hermoso mundo que llamamos holístico. Porque si hoy tú estás en un punto de duda, de sentir rechazo a algunas cosas o de sentirte cansada de lo mismo, quiero que sepas algo desde ya, desde ahora, desde el inicio de este podcast. Yo también estuve ahí y en ese episodio no busco convencerte de nada. No es para que creas en lo mismo que yo creo. Es más bien para contarte mi historia con honestidad, porque si te ves reflejada en ella, quiero que sepas que no estás equivocada, que no anda algo mal contigo o que esto no es algo normal, no. Y no estás sola tampoco. Quiero que sepas que tal vez solo estás cansada de vivir de una forma que ya no te representa. Durante muchos años, yo me definía como una persona agnóstica. No creía en un Dios, no creía en la religión, mucho menos en la iglesia. Y no era una rebeldía de adolescente. Era una postura lógica frente a lo que yo veía en ese momento, o al menos la lógica que yo pensaba que estaba bien cuando esto pasaba, cuando yo veía todo esto. Lo que más me molestaba no era la fe en sí, era la incoherencia. Me molestaba ver personas que se decían profundamente religiosas, entre comillas, pero con comportamientos muy poco amables, poco justos, poco humanos. Personas criticonas, acusadoras, que les gustaba sentenciar a los demás. Me molestaba un sistema que te enseñaba que todo dependía de una fuerza externa y que las personas no eran realmente responsables de sus decisiones. Frases como Dios quiso que así fuera o es la voluntad de Dios, así tenía que pasar. A mí eso no me calmaba para nada. Más bien me incomodaba porque sentía que detrás de todo eso había una renuncia silenciosa al poder personal, a la capacidad de elegir lo que nosotros mismos queremos, a la responsabilidad de hacernos cargo de nuestra propia vida. También me molestaba profundamente el juicio, especialmente a la mujer, la culpa, las etiquetas, el si piensas distinto, estás mal. Si cuestionas, uy no, herejía, pecador. Y sí, había enojo en mí, había también decepción y había muchas ganas de encontrarle sentido a todo esto. Yo pensaba, si esto es espiritualidad, entonces no quiero nada. Durante mucho tiempo, todo lo que se llamaba espiritualidad o religión me parecía superficial, incluso peligroso, como si fuera una trampa. Sentía que muchas personas usaban la religión como refugio, para no decidir, para no hacerse cargo de su vida, para no mirar hacia lo incómodo. Yo no quería eso.
en absoluto. Yo quería entender cómo funcionaba la vida. Quería tener el control de mi vida. Quería poder elegir. Como buena Virgo, porque sí, lo soy, quería orden, lógica y estructura. Hoy lo digo sin filtros. Yo no buscaba iluminación divina, ¿eh? Yo buscaba tener ventaja sobre los demás. Quería saber más que la mayoría. Quería entender cómo funcionaba el sistema, cómo funcionaba la mente humana, cómo funcionaba la vida. Ojo, no desde la fe, no desde la religión, desde la parte lógica y la razón. Pero hay un punto en el que la lógica sola no alcanza. Yo estaba cansada del sistema, de hacer las cosas porque así toca, de seguir caminos que no me hacían mucho sentido en realidad. Me cuestionaba todo, todo, todo. ¿Por qué tiene que ser así? Y si en realidad no es así. Y empecé a notar algo, que habían personas a las que la vida les fluía con más facilidad. Y no era desde la envidia, ¿eh? Era curiosidad profunda. Yo pensaba, ¿qué saben estas personas que los demás no sabemos? Y ahí apareció una pregunta constante que empezó a cambiar todo. ¿Y si hay otra forma de vivir? No una forma mística, ¿no? Más bien una forma más consciente. Mi primer acercamiento fue algo relacionado con salir de la rueda del hámster. Los que han leído ese libro entienden a qué me refiero. Con dejar de vivir en automático. Eso me llevó inevitablemente a la ley de la atracción. Leía muchos libros, escuchaba audiolibros, videos y había también en ese momento mucha búsqueda personal. Pero aquí quiero aclarar un punto. Yo no creía aún en todo eso. Yo experimentaba con ello. No afirmaba lo que leía con cierta fe vacía. Más bien la ponía en prueba. Y ese enfoque lo cambió todo. Empezaron a pasar cosas que en ese momento no sabía bien cómo explicar. Sueños muy vívidos, experiencias fuera de lo común, situaciones que se repetían con demasiada precisión como para llamarlas casualidad, ¿no? Y aunque no tenía un marco espiritual claro aún, tampoco podía negar lo que estaba viviendo en ese momento. Y no sentía miedo, ¿eh? Sentía curiosidad. ¿Qué está pasando? Decía yo. Y ahí, sin darme cuenta, mi mente, por así decirlo, empezó a abrirse. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo algo muy importante. No creer también fue parte de mi camino. Mi rechazo no era desconexión, era búsqueda de la coherencia. Y tal vez tú tampoco crees en nada ahora o no crees en lo que los demás creen. Tal vez estás cansada de vivir igual día tras día. Tal vez lo que viste hasta ahora no te representa, no te llena. Y eso está muy bien, porque este espacio no nace para que creas en algo externo. Nace para que recuperes tu claridad interior, tu poder. Para mí la espiritualidad no es evasión, es responsabilidad. Y este episodio es solo el inicio. Gracias por estar del otro lado. Si este episodio te acompañó, te invito a quedarte y seguir creando juntas. Puedes encontrarme en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube como Eufrasia Burro. Hasta nuestro próximo encuentro.